En el nombre de Jesucristo, amén. Feliz Navidad y feliz Epifanía, feliz Día de los Reyes. Bueno, estamos todavía en la temporada de Navidad hasta el 6, bueno, hasta el Día de los Reyes, el 6 de enero estamos celebrando Navidad, pero todavía estamos celebrando la Epifanía, el Día de los Reyes, hoy, este domingo. Pero nosotros podríamos decir, unos dicen que el Día de los Reyes, la Epifanía, es la Navidad de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, los reyes, los magos, ellos fueron según el Evangelio de Mateo, fueron los primeros gentiles, no judíos, que fueron a adorar a Jesús. En la Navidad, los pastores que fueron a Jesús, a María y José, ellos eran judíos. Pero nosotros podemos celebrar juntos como gentiles que el Hijo de Dios vino para nosotros, por nosotros, para nuestro bien también, para los judíos juntos con los gentiles, con nosotros. Y eso es lo que es revelado en la iglesia. Como escuchamos en la segunda lectura de San Pablo escribiendo a los Efesios, en la iglesia, el misterio de Cristo, que todos, gentiles y judíos, juntos tenemos acceso a Dios. Ese misterio es revelado aquí en la iglesia. Los israelitas del Antiguo Testamento, ellos tenían acceso a Dios, un acceso singular. Ellos fueron el pueblo escogido. Entre ellos habían profetas enviados a ellos y profetas judíos para predicar, a profetizar a los israelitas. Ellos enseñaron del amor de Dios, recordando a ellos, a los israelitas, de la salvación de la esclavitud en Egipto. También profetizaban de bendiciones venideras del futuro. Y también ellos llamaron a los israelitas al arrepentimiento cuando eso fue necesario. En el viejo pacto, ellos tenían los sacrificios de los animales para que pecadores podían vivir con un Dios santo. Sacrificios para cubrir sus pecados. Y como parte de ese viejo pacto, Moisés en Sinaí, ellos fueron rociados. Moisés puso la sangre del animal sobre ellos. Ellos fueron rociados por la sangre de un animal. Y ellos, como ese pueblo escogido, los hombres como niños fueron sellados con la circuncisión para mostrar que ellos fueron ese pueblo escogido, ese pueblo especial de Dios. Y quizás, por lo menos para mí, a veces eso es un poco difícil entender. Quizás, tal vez para ustedes no es, tal vez son más bendecidos con una sabiduría mejor que la sabiduría mía, pero para mí es un poco difícil entender exactamente todos los detalles o propósito de ese acceso singular que los israelitas tenían. Porque sabemos que Dios quiere que todos sean salvos, pero
¿Qué podemos decir de las otras naciones en general del Antiguo Testamento? Nosotros sabemos que unos fueron dados la bienvenida al pueblo de Israel, aunque eran gentiles. Sabemos que seguramente unos gentiles del Antiguo Testamento fueron salvos. Pero en general es un poco difícil para mí entender exactamente ese privilegio que ellos tenían como el pueblo escogido. ¿Por qué ellos y no los demás, las otras naciones? Pero pensando cuando pienso sobre eso, yo recuerdo que, bueno, ellos eran como el pueblo escogido, el pueblo santo. Y literalmente, santo significa distinguido, separados. Y entonces vemos en el pueblo de Israel que esa relación, acceso a Dios, es un honor, es un privilegio. Es algo que nosotros no debemos, despreciamos, subestimar. Y entonces vemos en Israel, wow, ese privilegio, ese honor de tener acceso a Dios. Es algo santo, algo separado, algo distinguido. Pero sabemos que con Cristo, ese honor, ese privilegio de ser santo por su vida, por su muerte y por su resurrección, ese evangelio de Él, evangelio de Cristo, ha sido enviado a todas las naciones, para que todas las naciones sean santas, para que todos podamos ser santos, distinguidos, separados, tener ese privilegio, honor de tener acceso a Dios. Y Pablo fue dado ese oficio especial de predicar, especialmente a los gentiles, los no judíos. Dice él en el texto para el día de hoy: yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes, los no judíos. Y él un poco luego dice: el plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Y también por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministerio de este evangelio. Yo que soy menor que al menos pequeño de todos los santos. Bueno, hablando de Pablo, era muy humilde porque por su pasado, matando a los cristianos antes de su conversión. Entonces por eso estaba muy humilde. Yo he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Entonces Pablo predicó, especialmente, él fue dado el oficio de predicar especialmente a los no judíos, a los gentiles. ¿Y qué predicó? Predicó: ahora sabemos que por medio del evangelio los no judíos son coherederos. Y habla de las riquezas, las insondables riquezas de Cristo. Y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Los gentiles y los judíos juntos, unidos en Cristo. Dios en su gracia, por el bien de Pablo, pero también para el bien de los gentiles,
dio a Pablo ese honor, ese privilegio, ese honor de predicar a ellos el Evangelio. Pero esa predicación a los gentiles, sabemos, no terminó con la muerte de Pablo, sino esa predicación a los gentiles, esa predicación a nosotros sigue en la iglesia. Pablo habla en el texto de la iglesia. Yo, que soy menor, para dar a conocer ahora por medio de la iglesia. Pablo supo que la predicación del Evangelio a todas las naciones permanecería después de él, y por eso se regocijó. Iglesia significa asamblea, asamblea de cristianos, el cuerpo de creyentes, judíos juntos con gentiles. ¿Y quién es el cuerpo? ¿Quién es la cabeza de este cuerpo, esta asamblea, esta iglesia de creyentes? Bueno, nuestra cabeza es Cristo. Y nosotros entonces fuimos hechos partes del cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué sucede en la iglesia? Bueno, como hemos dicho, en la iglesia, el misterio de Cristo, que todos juntos tenemos acceso a Dios, ese misterio es revelado en la iglesia. Pablo escribe, al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Entonces, en el día de Pablo, en el día de los apóstoles, el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, reveló a ellos que ese acceso a Dios, que por causa de Cristo, es para todos, juntos, gentiles y judíos. Y ese mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, revela ese gran misterio ahora a nosotros en la iglesia. A través de la palabra de Dios, el Espíritu ilumina nuestros corazones para que sepamos que tenemos, por causa de Cristo, acceso a Dios. En Cristo tenemos ese acceso. Hemos hecho parte de su cuerpo. El Hijo tiene acceso al Padre. Y ahora, porque nosotros somos parte de su cuerpo, el cuerpo del Hijo, el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos acceso a Dios Padre. Bueno, el sábado estaba en Home Depot trabajando en un proyecto y tenía una pregunta para mi padre. Él no es carpintero como profesionalmente, no trabaja en eso, pero tiene mucha experiencia en eso. Entonces yo sabía que tengo acceso a él. El Hijo tiene acceso al Padre. Entonces le llamé y hablamos y él estaba dispuesto, disponible, contento de hablar conmigo. Así también, por causa de Cristo, porque somos parte del cuerpo del Hijo, nosotros tenemos ese acceso al Padre, a Dios. Israel, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hablamos de cómo ellos tenían ese acceso, esa relación singular con Dios. Pero ahora nosotros también tenemos acceso a Dios. Los gentiles tenemos acceso
a Dios en una mejor manera que tenían, en una manera más grande que tenían los israelitas. Bueno, en lugar de los profetas del Antiguo Testamento, nosotros tenemos pastores que predican del amor de Dios, recordando a nosotros de la salvación, del pecado, de la muerte. Recordando a nosotros, enseñando a nosotros de las bendiciones venideras y llamando a nosotros al arrepentimiento cuando sea necesario. En lugar de los sacrificios de los animales que los israelitas hicieron, nosotros tenemos el último sacrificio de Jesús en nuestro lugar, para que nosotros como pecadores podamos vivir con un Dios santo. En el lugar del viejo pacto, nosotros tenemos el nuevo pacto, el pacto en Cristo Jesús, en su muerte y su resurrección. Nosotros no somos rociados con la sangre de un animal, sino nosotros tomamos de la copa del nuevo pacto. Nosotros tomamos la sangre de Cristo. Y en lugar de la circuncisión, nosotros todos somos sellados con el bautismo. Nosotros somos un pueblo santo, distinguido, gentiles juntos con judíos en el cuerpo de Cristo. Pablo escribe, dar a conocer ahora por medio de la iglesia lo que sucede aquí en el cuerpo de creyentes, en el cuerpo de cristianos. Su multiforme sabiduría a los principados y poderes en lugares celestiales. Entonces, parece que Pablo está diciendo, incluso los ángeles, los principados y poderes en los lugares celestiales, ellos están aprendiendo del amor de Dios por medio de la iglesia. Ese misterio es revelado a ellos, a los ángeles también, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Entonces, eso fue el propósito, el plan eterno de Dios, que todos tenemos acceso a Dios. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Señor de gentiles, también como judíos, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él, la fe en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la oración de la iglesia. Oremos. Señor Dios, Padre eterno y dador de toda buena dádiva, trabaja en nuestros corazones el verdadero arrepentimiento y la fe y redímenos de todo mal, el mal y las heridas de este año pasado. Has expuesto muchos ídolos entre nosotros, sin embargo, si somos infieles, Cristo permanece fiel y no se negará a sí mismo. Ayuda a nuestra incredulidad para que sepamos que nada puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Te damos gracias por las muchas misericordias y dones que derramaste sobre nosotros. Has proporcionado para nuestro bienestar espiritual y físico. Esto lo has hecho no por ningún mérito en nosotros, sino solo por tu amor para nosotros en Jesús, nuestro Salvador. Consuela y sustenta a todos tus hijos que padecen alguna enfermedad,
necesidad o aflicción, especialmente tu hija Joana Soto. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Te pedimos que estés con la gente de Argentina, dado que ha legalizado el aborto. Llévalos a reconocer la maldad de este pecado para que se arrepienten y los bebés sean salvos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Encomendamos a tu bendición y a tu amor el futuro, hasta que pongas fin a esta vida, en la tierra. Protégenos y guíanos con tu brazo fuerte. Condúcenos de acuerdo a tu palabra y renueva en nosotros corazones limpios para que confíen en ti y muestren amor hacia nuestro prójimo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Permanece entre nosotros con tu Espíritu Santo, para que siempre podamos confiar en el nombre salvador de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.